afuera, en el citoplasma, ya no me sirven de nada ellos, ¿verdad? Entonces, se van a ir desprendiendo las proteínas transportadoras, las adaptadoras, y esto lo que pueden ustedes mediar es que vuelvan hacia el citoplasma, a que van hacia el núcleo, porque me ayudan a transportar otras moléculas. Si ya nunca más en la vida voy a transportar una molécula, perfecto, estas se quedan aquí en el citoplasma y se van a degradación proteica. Pero por ahora, como todo nos funciona bien, vamos a seguir transportando, ¿de acuerdo? Sigue saliendo. Lo último en salir va a ser la cola de Polía. Recuerden ustedes que en la cola de Polía, cuando yo hacía la formación, el proceso de poliadenilación rápida activaba una PABP2 para que yo pueda tener estos 200 residuos de adenosina. Cuando sale, se va a dar un intercambio de la PABP2 por una PABP1. Pero esta PABP1 es una proteína citoplasmática, porque esta es una proteína nuclear. Entonces se intercambian esta por esta, ¿para qué? Para yo seguir manteniendo mi cola de Polía en buenas condiciones. Acuérdense por qué es importante mantener la cola de Polía, porque yo decía, si yo empiezo la traducción por este lado, en principio empieza degradación por el extremo 3'. Entonces, hasta yo empezar a traducir, más bien esto me mantiene estable. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Seguros? No, o sea, básicamente esta tasa se cambiaría de 2 a 1. Es básicamente para tener más estabilidad durante la parte que va a salir. En el citoplasma, que tenga todavía estabilidad tu cola de Polía hasta que tú inicies el proceso de traducción. ¿Sí? Estas proteínas que ustedes tienen aquí, que se fueron, digamos, desacoplando, se suelen desacoplar por RNAs helicasas. Entonces ya les suena qué hace este nombre. Es una molécula que va a romper, digamos, que va a separar. Por eso es que logra que estas moléculas, estas proteínas, se separen del ARN. ¿Okay? Ahí tienen una de las proteínas súper importantes, que es esta RNA helicasa, que es la DBP5. Esta DBP5 es la que ayuda en que estas proteínas se separen. Y yo tenga al final, y en el citoplasma, mi ARN mensajero listo para iniciar traducción. ¿Cuál? ¿Esta? Cuando yo necesito que se separen las proteínas, digamos que están acopladas al ARN mensajero, voy a utilizar RNAs helicasas. Y estas RNAs helicasas lo que hacen es romper, digamos, acuérdense que formamos nosotros interacciones hidrófobas. Entonces, estas RNA helicasas rompen estas interacciones para que vuelvan estas proteínas a nuevo. ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Segurísimos? No tan seguros. Maravilloso. Recuerden que el transporte de núcleo citoplasma es re fácil. ¿Ya? Porque lo más difícil ya lo han hecho. Hicieron replicación, hicieron transcripción y hicieron modificaciones post-transcripcionales, está lo más. ¿Ok? Por otro lado, eso, digamos que acabamos de ver, es particularmente que va a suceder con el ARN mensajero, porque es una molécula grande. Pero ustedes también tienen que transportar proteínas chiquitas de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiero sacar algo del núcleo hacia el citoplasma, esto se llama exportación. Cuando yo quiero entrar o ingresar algo desde el citoplasma hacia el núcleo, se llama importación. Tiene la misma lógica de que es el sistema de exportación e importación en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar aquí entonces? Yo, cuando hablo de que quiero ingresar, este es el gráfico que ustedes van a tener para la importación. Tengo una molécula muy importante que es esta, la proteína, la importina. ¿Sí?
El nombre es re fácil, el proceso no se puede equivocar, ¿de acuerdo? Cuando quiero importar, importen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de importante la importina como tal? Estas importinas son moléculas diméricas, digamos, tienen dos subunidades, ¿de acuerdo? Una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la subunidad alfa? Es la que va a permitir que yo reconozca a la proteína carga que yo quiero importar. Y la subunidad beta, en cambio, va a ser la subunidad encargada de relacionarse con las nucleocorinas para yo poder ingresar. Entonces, miren por qué hablo de esto. Tengo esto que se va a llamar la proteína carga. Es decir, la proteína que yo quiera trabajar o que yo quiera ingresar hacia el núcleo. ¿Qué proteína funciona en su núcleo, por ejemplo? ¿Qué necesitan de ley para que funcione en el núcleo? Y que acuérdense que todas las proteínas se forman en el citoplasma. De ley tienen que importar para que funcione en el núcleo. ¿Cuál es una proteína importante que necesitan? Las histonas no tanto, ahorita, pero sí necesitas ingresar al núcleo para poder desarrollar el material genético, ¿es correcto? Pero otra, digamos, de los procesos que ustedes saben que no pueden fallar. Tienen ustedes, digamos, si yo quiero hacer replicación, ¿qué necesito? La ADN polimerasa. Si yo no tengo una ADN polimerasa en el núcleo, fallé. Si no tengo una RNA polimerasa en el núcleo para hacer transcripción, fallé. Entonces, de ley, tienen que siempre importarse desde el citoplasma, donde se formaron, hacia el núcleo para que funcione. ¿Okay? Entonces, esa proteína que yo necesito es mi proteína carga. Puede tener varios nombres la proteína carga. Puede llamarse ADN polimerasa, puede llamarse ARN polimerasa, puede llamarse factor de transcripción, puede llamarse lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Estas proteínas, cuando yo quiero ingresarlas hacia el núcleo, siempre deben exponer esto que se llama la señal de localización nuclear, NLS. Es la señal de localización nuclear. Entonces, esta señal de localización nuclear, ¿por quién va a ser reconocida? Por la subunidad alfa de la importina. Y va a formar un dímero proteico entre la proteína carga y la importina. ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas. Este dímero tiene que ingresar ¿a dónde? Hacia el polo nuclear. La importina con la subunidad beta se va a relacionar con las nucleocorinas y trata de ingresar, pero por sí sola no va a poder ingresar. Entonces, yo necesito que me den un aporte energético y va a ser este aporte energético que yo tengo, esta proteína que es la RAN-GDP. ¿De acuerdo? La RAN-GDP va a ingresar siempre con el dímero proteína de carga importina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el NLS les va a unir a la proteína de carga importina. Sí, porque el NLC es la señal de localización nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se unen estas y tengo esta carga, la RAN-GDP, que es una molécula, digamos, energéticamente viable, se abre el poro nuclear y empieza a ingresar. Cuando ingresa acá, hacia el núcleo, la RAN-GDP se convierte en RAN-GTP. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa que sea RAN-GDP? Trifosfatida. Cuando está acá se convierte en RAN-GTP, es trifosfatada. ¿Okay? ¿Quién le fosforila? Porque aquí está adquiriendo una fosforilación más.
es esta, la RANGEF. ¿Sí? La RANGEF es una fosfatasa. GEF, la RANGEF. Es una fosfatasa. Entonces, cuando la RAN-GDP cambia a RAN-GTP, este cambio energético, esta fosforilación, hace que pierda afinidad ¿quién? La importina con la proteína carga. Se separan y la proteína carga ya queda en el núcleo y la importina, ¿qué hace en el núcleo? No puede hacer nada más ahí. Tengo que volverla a sacar. ¿Por qué? Porque la importina funciona solo en el citoplasma, porque me sirve para importar. Entonces, se separan y ¿qué es lo que va a pasar? La importina se une al RAN-GTP y sale nuevamente. ¿Sí ven? Es como un ciclo cerrado que lo van a tener ahí, ¿de acuerdo? La importina se une al RAN-GTP, sale y cuando yo tengo acá otra vez en el citoplasma, el RAN-GTP otra vez se convierte en RAN-GDP. ¿Quién lo convierte? La RAN-GAP. Es decir, la RAN-GAP es aquí que una fosfatasa que va a desfosforilar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso nuevamente vuelvo a cambiar de RAN-GTP a RAN-GDP y vuelve otra vez el ciclo. ¿Estamos? Preguntas, hasta ahí dudas, inquietudes. Que se sacó que el importina. ¿Cuál, perdón? El GTP. Sí, cuando ya tienes en el núcleo que se transformó RAN-GDP a GTP, esa fosforilación hace que pierda afinidad la importina por la proteína carga. Entonces ahí ya dejas de entregar la carga en el núcleo y la importina tiene que volver a salir porque la importina es una proteína citoplasmática, no nuclear. O sea, aquí tendríamos como sustrato para ese ciclo la GGF y esta G nos hace que tengamos la GTP. La GF es una RAN-GEF que es básicamente una sinasa, por eso es que te favorece a la fosforilación. Y ya indicamos lo de la fosforilo, ahí recién ya sacó. Por la fosforilación pierde la afinidad por la proteína. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, fácil, ¿cierto? Sí. Maravilloso. Ahora entonces veamos desde el otro lado. Cuando yo no quiero importar, sino cuando yo quiero exportar. ¿De acuerdo? Voy a tener yo acá las exportinas. ¿De acuerdo? Entonces, la exportina ahora va a ser una proteína y cambio nuclear, porque es la que me permite sacar desde el núcleo hacia el citoplasma. Pero el resto de moléculas que ustedes las tienen hasta ahorita son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a pasar? Miren que aquí yo tengo. Llegó RAN-GDP porque me entro con algo. Para que sepan que es un bucle ahí cerrado. Se transformó de RAN-GDP a RAN-GTP. Eso es lo que hicimos, ¿de acuerdo? ¿Por acción de quién? Por acción de la RAN-GDP. Hasta ahí estaba todo súper claro. Entonces, este RAN-GTP se va a unir a la exportina. Uno que tienen aquí, tienen diferentes tipos de familias, pero las más eficientes siempre son las exportinas tipo 1. Y la exportina tipo 1 lo que va a hacer es reconocer a la proteína carga. Cuando yo quiero exportar una proteína, esa proteína carga tiene que exponer la señal de exportación nuclear. ¿A qué va a reconocer la exportina tipo 1? A la proteína carga. Digamos que tú ya acabaste traducción y tienes ahí un factor de transcripción. Y tienes un factor de transcripción que ya no lo vas a poder usar, porque es muy particular para ese gen. Ese factor no hace nada estando en el núcleo, sino que tiene que salir hacia el citoplasma y degradarse. Entonces, a ese factor es tu proteína carga. ¿Ok? Sí. Entonces, la exportina reconoce a la proteína carga a través de quién? De la señal de exportación nuclear. Ahora se llama NES.
Antes se llamaba NLS, ahora se llama NES. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que cuando ustedes quieren, ¿no es cierto?, exportar, la exportina tiene un receptor muy específico, digamos, si lo quiero ver así, o un dominio que es muy fácil de reconocer esta señal de exportación nuclear. Y se unen las tres, la proteína carga, la exportina y el RAN GTP. Entonces, cuando yo quiero exportar ahora, ustedes forman un complejo trimérico. Antes era solo un complejo dimérico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? Ok. Entonces, este complejo trimérico nuevamente reconoce la cesta nuclear. Me van a ayudar en algunos casos moléculas exportadoras, fíjense. Sale. Cuando sale acá, hacia el citoplasma, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahí? Se sale acá y el RAN GTP nuevamente se vuelve a transformar en RAN GDP. ¿Por acción de quién? De RAN GAP. El momento que se desfosforila este RAN GTP, la exportina pierde afinidad por su proteína carga, se da un cambio conformacional y la suelta en el citoplasma. ¿Qué pasa con mi exportina? ¿Se queda en el citoplasma? En principio no, porque es una proteína nuclear. Si es que se quedara en el citoplasma, se va a degradar. ¿Qué sí podría pasar? Digamos que ya nunca más tengo que sacar en este punto de la vida ninguna proteína. ¿De acuerdo? Y se va a seguir repitiendo. Entonces mírense ahora qué es lo que va a pasar. Que esta exportina ahora se va a convertir en su proteína carga, porque tiene que ir a funcionar en el núcleo. ¿De acuerdo? La exportina no se queda en el citoplasma porque es una proteína nuclear. Tiene que funcionar solo en el núcleo. Solo exporto desde el núcleo hacia el citoplasma, no al revés. Y cuando se desfosforila, pierde la carga. Pero se desfosforila el RAN GTP, ¿verdad? Sí, el GTP. Ahí hace que pierda afinidad la exportina por la proteína carga. Y la exportina tiene que volver, digamos, hacia el núcleo, porque es una proteína nuclear. Entonces, tu exportina se convierte en tu proteína carga para importar. Se va cargando a medida que sigue saliendo. Sí, es que es un proceso continuo. No es tan sencillo que yo hice una proteína y ahí voy. ¿Estamos? O sea, es porque por ejemplo, si no pasa por las proteínas, ¿Cómo va? como volver a exportar, luego recarga. La exportina es tu proteína carga cuando está en el citoplasma. ¿Por qué? Porque la exportina es una proteína nuclear. Entonces lleva una exportina que lleva. Claro. O sea, ahí ya por el proceso Pero la exportina le carga a la exportina. Porque la exportina es la proteína cargadora. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, inquietudes, dramas existenciales hasta ahí. Usted dijo que tenía la señal en las importinas, reconocían la señal de localización nuclear, pero también hay algunos elementos, o sea, proteínas carga que podemos regresar. Entonces, básicamente tendría que cambiar el NS por el NLS. Es que si, digamos, si tu exportina se convierte en la proteína carga, la exportina es la que expone la señal de localización nuclear. Y en cambio, cuando la exportina funciona desde el núcleo hacia el citoplasma, ella reconoce la señal de exportación nuclear, no expone. Ya. ¿Estamos? ¿Preguntas? Y a lo que se convierte la exportina en la proteína carga se queda ahí. Vuelve a. Si la exportina ya se convierte en proteína carga, vuelve hacia el núcleo, porque ahí es donde funciona.
Correcto. Gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, dramas existenciales. Estamos chicos, los seis.